Estamos de camino al Algemesí y acabamos de pasar por una zona de destrucción tan grande. Creo que es incomprensible entender qué vasto es esto. Son kilómetros de destrucción. Las pérdidas y la gente, estamos pensando, esto es algo que te cambia. Hombre, a los que les ha afectado muchísimo, por supuesto, pero a todos los demás que no nos ha afectado de modo personal, de pérdidas materiales o familiares, sino simplemente el estar aquí, a mí me muestra que hay algo que pasa en ti que ya no puedes volver a volver atrás. Es un cambio. Y estaba pensando justo en esta historia de una de las ONGs con la que hemos colaborado nosotros durante muchos años. Se llama Charity Water. Y esta ONG se encarga de construir pozos de agua en comunidades en diferentes países donde no tienen acceso a agua potable. Y me acuerdo que hablando con Sheila, tuvo la oportunidad de hablar con el fundador y hacer una entrevista, y nos contaban la historia de una niña que hizo una campaña para esta charity Para su para su cumpleaños, ¿no? cumpleaños, ¿verdad? Creo que cumplía 9 o 10 años. Y la niña sufrió un accidente justo antes de su cumpleaños y perdió la vida, nunca llegó a celebrar su cumpleaños. Y en medio del dolor y la devastación brutal de unos padres perdiendo a su hija, toda la comunidad de amigos, de vecinos, de familiares, se dieron cuenta de que el último deseo de esta niña era llegar a ayudar a otras personas, y se pusieron todos de acuerdo para continuar esa obra para su cumpleaños. Recaudaron más dinero del que se imaginaban y llegaron a construir con eso un pozo para toda una comunidad que tuvo acceso a agua potable. Y claro, me hace pensar esta situación también de que en medio de todo el dolor, en medio de toda la destrucción, en medio de todo lo que ha pasado, hemos cambiado de estar pensando cada fin de semana qué hacer después del trabajo, ir a un centro comercial, ir a algo de entretenimiento, a estar recibiendo cientos de llamadas de gente que está poniendo sus propias finanzas, su propia energía, su propio tiempo para venir aquí, remangarse las mangas y ponerse las botas y meterse en el barro para ayudar a gente que ni conocen. Y creo que eso es lo que hace el sacar eh, lo mejor de nosotros en medio de la dificultad, en medio de la destrucción, en medio del dolor. De verdad que hemos visto cosas que nos han roto el corazón. Hemos visto a dos guardias civiles abrazados, llorando por el tiempo más largo que te puedes imaginar. Hemos visto a la gente lo mismo, desesperada y a la vez tan agradecida que nos damos cuenta que es tiempo de cambio, es tiempo de un despertar y es tiempo de que estemos en unidad y en acción. Me gustaría llamar a todos los que estáis de alguna manera conectados a nosotros. Nos hemos puesto ahora mismo a intentar coordinar equipos de voluntarios. Todos los que queráis ayudar, todos los que queráis venir a echar una mano, vamos a ayudar a hacerlo de una manera fácil, que sea efectivo. Vamos a intentar hacer esto mínimo cada fin de semana, porque la gente no trabaja los fines de semana. Todos los que queráis venir, aquí va a haber trabajo para semanas, va a haber trabajo para meses. Y creo que hay algo que surge de dentro de nosotros, que es de poder ayudar a los demás. Entonces, si queréis venir, contactarnos, escribirnos, dejarnos un mensaje y estaremos encantados de ayudaros. Nos gustaría ayudaros a encontrar de forma fácil dónde estamos y a poder hacer un uso efectivo de vuestro tiempo. También es una forma de practicar nuestra fe, ¿no? De darnos cuenta que no podemos hacer esto en nuestra propia fuerza, ¿no? Que tenemos que confiar también que el Señor nos tiene en sus manos, ¿no? Que podemos ser de inspiración, que podemos ser de ayuda, que podemos ser la luz, que ahora mismo la gente que lo ve tan oscuro todo, especialmente estamos en noviembre, nos dirigimos hacia la Navidad, todas estas familias que se han quedado sin casas, que por nuestras manos pasaron otro día decoraciones Navidad,
que tienen que empezar de cero. Claro, va a ser muy difícil. Esto no va a ser una semana, esto va a ser duro. Entonces, que no nos olvidemos de eso, que les mantengamos en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, ¿no? Sí. Sí, creo que el ponerte en una situación imposible te ayuda a ensanchar también eso, justo, ensanchar tu fe y ver cómo hay posibilidades que no veíamos antes. Hay posibilidad de trabajar juntos, hay posibilidad de colaborar, hay posibilidad de salir de mi propia preferencia, eso es lo que me apetece, y ver cuál es la necesidad mayor. Y crear margen, eso lo dijiste el otro día, Sí, tenemos que estar preparados, tenemos que crear margen en nuestra vida. Si solo vivimos para nosotros mismos, ese no es el llamado que tenemos. El claro. Señor nos ha bendecido para ser de bendición. Entonces, ¿qué significa eso? Pues ya sea con tu tiempo, ya sea con tus palabras, ya sea con la capacidad que cada uno pueda, cómo podemos crear margen en nuestra vida para poder bendecir a otros, ¿no? Para poder ayudar a otros, porque Sí, esa es una lección que es muy importante y es algo que hemos observado en este tiempo, que la gente que había construido un margen en su vida es la gente que tiene capacidad de ayudar. La gente que no tiene ningún tipo de margen es la gente que necesita ser ayudada. Y ahora mismo veo a gente online que están haciéndolo tan bien, utilizando sus redes, utilizando su influencia, sus utilizando recursos, sus sus recursos, conexiones, todo lo que han hecho durante todo este tiempo de bienestar. para estar preparados Exacto, para las vacas flacas, ¿no? exacto. Qué Ahora, buena lección. sí, ahora lo pueden poner al servicio de los demás. Entonces, ánimo, vamos a trabajar juntos. Ya estamos llegando aquí al GMC y os vemos mañana. Un saludo.